Soy plenamente consciente que cuando normalmente hacemos un ejercicio de confrontación, ¿no?, nos damos cuenta que muchas veces estamos muy flojos o a veces incluso nulos en la consideración de ciertas circunstancias, ¿no? Porque hay que tener en cuenta además, ¿no?, las diversas limitaciones que pueden estar presentes en nosotros a la hora de ejercer este deber ser de las cosas. No sé si me entienden, creo que sí, ¿no? ¿Entienden lo que quiero decir? Que a veces nos podemos ver, ¿no?, como demasiado, como yo no puedo esto, o se me escapa, o cosas como estas, ¿no? ¿De acuerdo? No se trata aquí, a la hora de hacer este escrutinio, no se trata aquí en algún momento de juzgarnos, ¿no?, o de poner el dedo en la llaga, ¿no?, de las limitaciones que tenemos. Se trata fundamentalmente de reconocer aquello de lo que tenemos necesidad y saber pedirle a Dios que nos ayude, ¿no?, a poner un poco más de nuestra parte para que hayan al menos unos mínimos propósitos que nos permitan como ser sensibles al mensaje que se nos transmite, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces no se trata que pases de la noche a la mañana de ser la persona más insensible de este mundo a ser, qué sé yo, Romeo, para que me entiendan, ¿no?, en tu casa. ¿Me explico? O sea, porque en el fondo a veces pensamos que se trata, entonces lo que hay que hacer es que sea perfecto. No, se trata de decir, oye, yo puedo mejorar en esto, puedo hacer este firme propósito, de tener este pequeño detalle de delicadeza, de hacerme, no sé si me entendéis. Es bueno que en algún momento os planteéis siempre el hacer pequeños propósitos. El que es fiel en lo poco podrá llegar a ser fiel en lo mucho. No os hagáis propósitos enormes, ante lo cual pueda llegáis a experimentar una gran frustración. Se trata simplemente de que toméis conciencia y que al hablarlo os deis cuenta que muchas veces no son de estos temas que tenemos normalmente de conversación, ¿me explico? O que si salen, normalmente salen revestidos con el formato de reclamo. ¿Entienden lo que quiero decir, no? Entonces se trata fundamentalmente de ayudarse mutuamente a saber de qué manera podemos crear un clima mucho más afectivo en nuestra relación de pareja, teniendo en cuenta que la afectividad es muy importante en nuestra relación conyugal, en nuestra relación de amor, y que al mismo tiempo logremos darle el valor y el sentido al ejercicio de la sexualidad conyugal, entendido siempre, ¿no?, desde la lógica del don y de la entrega, desde lo que llamaríamos la consideración del bien del otro, antes de ser manifestación de mi propio egoísmo, y de ahí pues evidentemente la purificación especialmente de todo lo que la lujuria en algún momento provoca en las relaciones de pareja, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Tenéis alguna duda, alguna inquietud o algo que a modo general, ¿no? Yo creo que mi marido, no, o sea, algo más como general en torno a alguna inquietud frente a esto que hemos hablado? ¿Ha quedado más o menos claro el ejercicio? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por favor, tratad simple y llanamente de crear propósitos, ¿no? ¿De acuerdo? Que nos vayan permitiendo ir desarrollando algunas cosas y sobre todo especialmente tomando conciencia de lo que hemos dicho ahora, de poner algunos remedios que pueden llegar a ser oportunos para que tengamos una mejor capacidad, ¿no?, de transmisión y de comunicación de nuestros sentimientos, de nuestros afectos y de nuestra capacidad de donación y de entrega. Yo creo que hoy en día en la Iglesia tenemos que hablar muchísimo, ¿no?, de lo que es la sexualidad según el plan de Dios, porque estamos invadidos, ¿no?, de otro concepto de sexualidad a nuestro alrededor. Que la Iglesia hable de la bondad de las relaciones matrimoniales y conyugales, que se plantee de alguna manera una finalidad, un sentido, un propósito, puede ayudar a que tengamos un poco más claro cómo ejercer, ¿no?, de algún modo esa disposición y esa entrega de parte digamos, en el ámbito de nuestra corporeidad, ¿de acuerdo? Pues la sexualidad tiene un valor importante. Alguien dirá, ¿no?, todos los hombres aquí me han pagado para que diga esto. No, sino que de alguna manera, simple y llanamente, lo que pretendo y quiero es que de algún modo podamos, ¿no?, exaltar y glorificar a Dios en el hecho mismo de la sexualidad humana. No es el valor absoluto, de hecho, considero que es una realidad que está incorporada dentro de un ámbito mucho más grande, ¿no?, que es el amor personal, ¿no?, o sea, que considera la totalidad de la persona, pero tiene su importancia, ¿de acuerdo? Y de algún modo lo que tenemos que darle es el valor. No sé si me han entendido, ¿no? ¿Queda clara lo que este ejercicio de aclaración? ¿Sí? Perdón que valga la redundancia. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ánimo. Que no salgáis de cada escrutinio como...
¿Cómo? ¡Estoy fatal! Pero tranquilo, no te preocupes, hemos venido precisamente a encontrarnos con Dios para poder decirle, Señor, ven en auxilio de mi debilidad, ayúdame a tener claro exactamente cómo debo enfocar estas cosas, ¿de acuerdo? Muy bien, dejando atrás entonces lo que es la constitución antropológica humana, ¿no?, de la realidad del amor, cómo nace, ¿no?, como una pasión y cómo se desarrolla, ¿no?, en el conocimiento mutuo y cómo de alguna manera se perfecciona en el convencimiento de la entrega y en el don de sí, que nos ha llevado a ligar amor, sexualidad y afecto, o sea, amor, afecto y sexualidad, ¿no? A propósito, se ha dicho algo que también me parece bueno que lo digamos, porque a veces nos ayuda como a percibir esta realidad. ¿Os dais cuenta que a partir de un momento en la historia de nuestra humanidad se han separado esos conceptos? No sé si me entienden. Si yo separo, ¿no?, hemos dicho afectividad, amor, sexualidad. Si los rompo, si voy rompiendo esto que está completamente ligado dentro del proyecto de Dios, de repente surgen actitudes y comportamientos propios de nuestra sociedad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué significaría un amor? Vamos a decir, ¿qué significaría una sexualidad desconectada de la afectividad? Vacío. Significaría una instrumentalización de la realidad de la persona al servicio de un aparente bien, ¿no?, que es la satisfacción del deseo, ¿no?, y del placer que es más subjetivo, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando se dan desconexiones en esa realidad, suceden o acontecen problemas a nivel antropológico en nuestro corazón y el resultado es el vacío, ¿no?, del corazón, ¿de acuerdo? Entonces hay que intentar integrar todos esos elementos, integrarlos adecuadamente, ¿no? No recuerdo, me parece que era una persona de Oriente, o sea, que normalmente decía, ¿no?, que para desarrollar como una sana relación a nivel conyugal, que decía, ¿cuándo empieza la preparación?, decía él, ¿no? Desde por la mañana. O sea, no sé si me entienden, ¿no?, que es algo que integra la realidad de la persona, ¿no?, que no es un acto puntual dentro de una realidad concreta de tu día, ¿no?, como si tú te proyectas, ¿no?, como desayunar, ir al trabajo y llegar a casa y tener relaciones con mi pareja, ¿no?, como si fuera una cuestión, no, que es algo que abarca todos los aspectos de la vida, desde que te levantas por la mañana. ¿Me explico? Ya les veréis la cara de felicidad cuando se levanten por la mañana de ahora en adelante. No, digo yo que es algo que se va desarrollando dentro de la integridad propia de la vida personal. Por eso es importante que la sensibilidad y la afectividad jueguen su papel en la vida de pareja. ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Ahora sí ya saco este tema y nos vamos a los fines del matrimonio, ¿no?, que es la charla que teníamos ahora en este espacio, en este pequeño espacio de la mañana. ¿De acuerdo? Bueno, os he dicho que el por qué tiene su razón de ser en el proyecto de Dios. El para qué es lo que define la teoría de los fines, ¿de acuerdo? Durante gran parte de nuestra historia, y sobre todo de la historia que nos corresponde a nosotros, que es la maduración del pensamiento cristiano acerca del matrimonio, no ha sido tan clara la consideración de los fines. ¿Qué quiere decir? Que desde siempre, o podemos recoger en la doctrina agustiniana, desde siempre se ha considerado que la finalidad propia del matrimonio es la procreación de los hijos. O sea, que está ordenado, ¿no?, a la familia y por tanto, ¿no?, a la construcción de la vida social, ¿no? ¿Me explico? No solamente en la simple y llana consideración de la perpetuidad de la especie, ¿no?, como decir, pues necesitamos de alguna manera que vengan nuevas generaciones, ¿no?, que renueven nuestro mundo. Es muy básico, pero eso le pasa también a los animales, ¿no? En el sentido en que Dios ha dispuesto, ¿no?, la cópula como elemento, ¿no?, del reino animal, digo yo, en general, para que se promueva, ¿no?, que la especie se mantenga, ¿no? ¿De acuerdo? Pero más allá de esa circunstancia, que todos de alguna manera a lo largo de la historia hemos considerado ese bien. Pero, digamos, recientemente y muy recientemente se ha añadido la consideración del segundo fin. No sé si lo sabíais, ¿no? Pues hay una cuestión interesante, ¿no?, dentro de... Ahora, la verdad, creo que con Esther, no, estábamos haciendo una visita a un, no sé si es un palacio o lo que sea, ¿no? Y normalmente en los palacios te das cuenta que en las camas matrimoniales hay un baldaquino. ¿Os dais cuenta de eso? ¿Qué saben que es un baldaquino? Es esta estructura de madera y tal, ¿no?, que tiene cortinas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy propio digamos, de la alta edad media sería esto, ¿no? A través digamos, de una concepción concreta de lo que es la realidad de la sexualidad conyugal.
Entonces, no, veo cara de... ¿qué quiere decir? Pues fijaos, no, pero si os imagináis esto, ¿no? Veis una peli y veis y tú dirás, bueno, ¿para qué está, sobre todo la estructura, pero ¿para qué son las cortinas? ¿Eran las mosquiteras de la Edad Media? ¿Para qué eran? Esa realidad, ¿no? No la mosquitera, ¿Ah? Un recogimiento, ¿no? Pues fijaos que siempre hemos tenido muy mal el desarrollo de un concepto de afectividad y deseo y sexualidad ligado a la consideración del amor conyugal. Por una razón, porque nosotros siempre experimentamos el deseo de manera desordenada. ¿Me entienden? O sea, es fácil experimentar en nosotros el que se desoriente, ¿no?, la realidad del deseo. Y durante gran parte de la historia de la Iglesia y de la reflexión sobre el matrimonio, pues era mucho mejor cortar por lo sano. ¿Qué quiere decir? Evitar lo máximo la posibilidad del desorden que genera la concupiscencia en el ámbito de las relaciones conyugales. Entonces, ¿qué quería decir? Que normalmente nosotros, o sea, como Iglesia, aconsejábamos en su momento en la Edad Media que para poder evitar que en algún momento, ¿no?, nuestra mirada se volviera concupiscente y nuestro deseo desordenara el fin propio, que en ese momento era considerado como la procreación y la educación de la prole, pues normalmente lo que hacían era colocar en las camas los baldaquinos con las cortinas para que quedara a oscuras. ¿Me explico? Y a oscuras, ¿no? ¿Me explico? No tenías la posibilidad de ver la realidad, ¿no? Y al no ver la realidad podías cumplir con el débito conyugal sin caer en la concupiscencia propia del deseo desordenado de tu corazón. No tienen que llamar a ningún carpintero porque eso, ni a ninguna persona experta en cortinas y estas cosas, porque eso ya no lo consideramos apropiado. ¿De acuerdo? Porque ya hemos entendido que hay un misterio dentro de la consideración de la entrega y del don personal en el ámbito de la sexualidad humana, ¿no? Y es que somos las únicas criaturas sobre la faz de la tierra que ejercemos el ejercicio de la sexualidad fuera de los periodos fértiles. Los únicos. ¿Pero cuándo le dio la Iglesia esa dimensión? Cuando pudo hacer una teoría o cuando pudo reflexionar sobre el papel de la afectividad y el deseo como algo positivo, ¿no?, como algo querido y pretendido por Dios. Y eso es muy reciente. Estamos hablando prácticamente como teoría ya y como enseñanza Juan Pablo II. Pero fijaos. O sea que por lo menos hoy, digamos, si fuéramos a un manual de moral del siglo, de inicio del siglo, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, todavía encontraríamos, ¿no?, una excesiva ¿cómo se llama esta actitud? Una excesiva escrupulosidad en la consideración de la realidad de la sexualidad. Por eso se convertía en un tabú. Por eso nadie podía hablar de eso. Tú imagínate, o sea, ¿podrías imaginarte a un cura hablando de sexualidad? O sea, era muy difícil. Salvo que en algún momento, digamos, la consideración de esa realidad estuviera marcada en gran medida por la práctica de los mandamientos, ¿no? Entonces, ¿en qué consistiría la transmisión del mensaje por parte del sacerdote? ¿Qué es pecado, no? Esto es pecado, 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 ¿no? Y con lo cual el uso de la sexualidad está reservado fundamentalmente para esta realidad, ¿no?, para este fin. ¿De acuerdo? Entonces, hemos cambiado muchísimo la concepción a través de la profundización en la consideración de lo que es la vida afectiva y el papel que juega en la vida de la persona. Todavía no podríamos decir, no sé si a alguien a lo mejor le ha venido este pensamiento, le ha llegado esta idea a través de cualquier tipo de escritura, ¿no?, como que desconfía de los afectos y de las pasiones, porque los afectos y las pasiones van por su cuenta. Tú, la mente bien determinado, tener una muy buena, ¿no?, reflexión. Pero es una circunstancia que es para mí desafortunada, porque es expresión de un concepto de la vida en la que de algún modo nosotros como que sospechamos o negamos la realidad de los sentimientos y de los afectos, y sobre todo, ¿no?, la consideración del deseo. No podemos ser estoicos, ¿no? Los estoicos son los que niegan esta realidad, ¿no? O sea, los que niegan la posibilidad de sentir y de sentirse afectados por la realidad. Lo que tienen que tener, lo que ellos planteaban era un control intelectual y mental de las cosas. ¿Me explico? O sea, control, mente superior domina mente inferior. O sea, no. O sea, en realidad tenemos que darle el papel protagónico a la realidad de los sentimientos y de los afectos. Ordenar, no negar. ¿Entendemos esto? Y eso se extiende fundamentalmente a la realidad del don conyugal. Allí es donde surge, ¿no?, la doctrina
del segundo fin del matrimonio, que es la ayuda mutua de los esposos. ¿De acuerdo? Entonces, es donde vamos a poner evidentemente mucho más énfasis, porque aquí, solamente en la consideración del fin de la procreación y la educación de los hijos, aquí todos de alguna manera podríamos llegar a considerar ese fin como algo que nos es inherente, ¿no? Porque creo que todos entendemos la llamada a ser fecundos en la realidad de nuestro amor. ¿Es así o no es así? Sí. Creo que es inherente, hace parte de nuestra vida, casi que lo teníamos incorporado ya, ¿no? O sea, el traer hijos a este mundo. Porque traer hijos a este mundo es una extensión, es una manifestación del don de la vida conyugal, ¿no? El amor por su propia naturaleza, que es difusivo, ¿no? Que se manifiesta a través del don de la vida, ¿no? Además porque viene incorporado a la manifestación de la entrega y del don personal que se da a través del acto conyugal, ¿no? O sea, que sabemos que cada acto conyugal potencialmente, no siempre, potencialmente está abierto por su propia naturaleza a la posibilidad de la fecundidad. Es así, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, quizás los problemas que en algún momento podrían surgir en la consideración de esa realidad es las preguntas que suelen hacernos a nosotros. Padre, ¿cuántos hijos podemos tener? ¿No? ¿O cuál es la medida de la generosidad en la fecundidad? Entonces, todo el mundo, mójese, diga algo frente a esa realidad. Bueno, en fin, ya daré mi opinión sobre esas circunstancias, mi opinión personal, que intento ajustarla evidentemente a lo que es la consideración de la enseñanza de la Iglesia. ¿De acuerdo? Y las otras circunstancias que tienen que ver con los problemas que surgen, ¿no?, dentro de lo que es el ámbito de la fecundidad, pero lo voy a reservar para la charla de la tarde, para las propiedades esenciales del matrimonio. ¿De acuerdo? Entonces, la consideración de la fecundidad se entiende siempre como una colaboración con el don creador de Dios. Por eso lo llamamos procreación, que es una palabra muy importante. Muy importante. No solo es generación, es procreación. Dios en su infinito misterio es amor. Y Dios manifiesta la fecundidad de ese amor creando. No sé, imaginaos a Dios, su misterio, la Santísima Trinidad. Es un misterio que se basta a sí mismo. ¿Me explico? O sea, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es un misterio perfecto de comunión, de amor. Digamos, se basta a sí mismo. No tiene necesidad de nada más. Pero como es amor, y el amor por su propia naturaleza es difusivo, tiende de alguna manera por su propia naturaleza, ¿no?, a extenderse, a exteriorizarse, a hacerse fecundo, pues Dios se hace fecundo creando. Toda la creación es fruto del amor de Dios. Y especialmente, evidentemente, la creación más perfecta, que somos nosotros, ¿de acuerdo? Somos fruto de su amor. Por eso decimos que venimos del amor, ¿no? O sea, nuestro origen es el amor de Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo, Dios ha querido que en esa generación de la vida, ¿no?, que en esa manifestación de la existencia, haya una cooperación por parte del hombre. ¿A través de qué? A través del propio proyecto que Él quiso dejar en la realidad, ¿no?, de la persona, que es su capacidad de entrar en comunión y de colaborar con su acto creador. Y es lo que hacemos cuando tenemos relaciones conyugales. Por eso cada hijo, al menos en el ideal de las cosas, con el propósito de Dios, deben hacer fundamentalmente un acto de amor conyugal. ¿Me explico? O sea que ya sabemos que no venimos de la cigüeña, ¿no? O sea que todos creemos firmemente, ¿no?, que en algún momento una relación conyugal o una relación sexual precedió la generación de nuestra vida. ¿De acuerdo? Sí. Yo le hago esta broma normalmente, ¿no?, a mis padres, porque mis padres se casaron el 18 de diciembre de 1971, ¿no?, y mi hermano mayor nació el 19 de septiembre de 1971. Clavados los 9 meses, ¿no? Clavados. ¿Me explico? O sea, entonces ya, y yo nací en septiembre, o sea que yo soy yo soy de aniversario, o sea que, ¿me explico? O sea que en el fondo todos hemos nacido de un acto de amor. Entonces colaboramos con Dios a través, ¿no?, de su capacidad, ¿no?, fecunda y generadora, cuenta con nosotros para que cooperemos con Él. Por eso es una intrínseca novedad, por eso causa una alegría tan grande a Dios el que traigamos una vida a este mundo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la medida de esa generosidad? En la Iglesia no consideramos un número. ¿Me explico? No sé si me entienden, ¿no? No está delimitada. Delimitar la consideración de la fecundidad sería para nosotros, debemos como considerar, ¿no?, que Dios se limita, ¿no?, en su propia manifestación de la fecundidad de su amor. Pero sí nos pide la Iglesia que hagamos un ejercicio de responsabilidad
frente a lo que significa para nosotros traer vidas a este mundo, ¿no? Y es una responsabilidad que tenemos que asumir de cara a Dios. ¿Me explico? O sea, tomar conciencia de que tenemos que mirar a Dios y decirle, Señor, tú nos quieres fecundos. Es verdad que el Señor nos quiere fecundos porque Él bendice la vida, ¿no? La vida, de hecho, siempre ha sido bendecida. Esa estructura jamás se ha perdido, ni siquiera como consecuencia del pecado. La vida es una bendición, ¿de acuerdo? Sea como sea y venga como venga, ¿no? Sea, pongo nota a pie de página. Pero el Señor siempre nos mirará y nos dirá hasta qué punto, ¿no? De alguna manera nosotros podemos desarrollar esa capacidad de ser generosos. Por tanto, es una circunstancia que está más que considerada a través de cuánto dinero tenemos, cuáles son nuestras perspectivas y nuestros proyectos, es más bien un acto teológico. ¿Me explico? Y cuando se realiza como una confrontación ante el Dios de la nueva alianza, ante el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, Él sabe perfectamente, ¿no? Perfectamente que es una garantía de nuestra realización y nuestra santificación ser ampliamente generosos. ¿De acuerdo? En ese ejercicio responsable yo muchas veces tengo que plantearme si tenemos, ¿no?, incluso la capacidad humana, ¿no?, más que económica, humana, ¿no?, de sobrellevar la exigencia de traer hijos a este mundo para que reciban la educación, para que reciban la formación que yo puedo transmitirles y comunicarles, ¿de acuerdo? Pero no tiene una dimensión de límite, ¿de acuerdo? Entonces, ante esa circunstancia, yo diría, ¿no?, fundamentalmente que no se trata, ¿no?, de poner límites o poner condicionamientos o simple y llanamente no ponerlos, ¿ya? No se trata fundamentalmente de ejercer una responsabilidad ante un don que, si lo vemos desde esta perspectiva, es un don sagrado y un don muy importante, ¿no?, en el que de algún modo tenemos que ser conscientes, pues, de la capacidad que tenemos de generar esa novedad intrínseca en la vida del mundo a través de cada hijo, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si me habéis entendido, pero espero que no se escuche este discurso como algo relativo, ¿no? Creo que es algo muy serio y muy comprometido, ¿no?, con la tarea, ¿no?, de abrirnos a la fecundidad del misterio de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, eso frente a la fecundidad. La otra aclaración que hay que hacer en este fin es que normalmente todos y cada uno de nosotros no solamente traemos esos hijos a este mundo, porque traerlos, pues ya sabemos cómo se traen, vamos a decirlo así, sino que hay que también educarlos. El fin dice claramente la procreación, la colaboración con Dios en el acto creador y la educación de esos hijos. Porque ¿cómo venimos a este mundo? Otro elemento natural, ¿no?, además del que hablábamos ahora. Somos las criaturas más dependientes de nuestros progenitores en el reino animal. O sea, que no sé si me capta, o sea, que somos tan frágiles que sin nuestros progenitores no podríamos sobrevivir. ¿Me explico? Pues como pasa con los animalitos, que a veces no sé cómo sobreviven, no, a veces, ¿no?, en el campo y estas cosas, pero nosotros imposible sobrevivir sin el acompañamiento y sin la cercanía y especialmente sin el amor de los que nos han traído a este mundo o de la familia en la que hemos sido insertados, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la educación, la preocupación por velar por las necesidades de esos niños. Todos diremos aquí, sí, padre, no le falta nada. Tienen de comer, tienen de beber, tienen ropa, tienen casa, tienen, ¿no?, todo lo necesario, ¿no? Les damos móvil. Claro, en fin, ¿no? Lo material. Pero, aunque es cierto, ¿no?, que eso hace parte del ejercicio de tu paternidad, de tu maternidad y de tu preocupación, ¿no?, por aquellos que el Señor te ha encomendado y que ha puesto a tu cuidado, lo más importante dentro de la educación de los hijos tiene que ver fundamentalmente con vuestro propio amor. Ahí donde están ligados los fines del matrimonio. ¿Qué quiere decir? Que el amor es el patrimonio más importante que tú le transmites a tus hijos. Base y fundamento de su seguridad, de su crecimiento y de su perfección. Entendiendo aquí por perfección, no perfección que no cometan errores, sino de perfección en el desarrollo de su propia personalidad, de su propia identidad. ¿De acuerdo? A que no nos hacemos muchas veces esa reflexión, ¿no? Sobre todo cuando discutimos delante de ellos. ¿Me explico? Padre, pero ¿no sería en primer lugar la fe en Dios? Transmitírsela a los hijos. Es que la consideración de la fe, ¿no?, que entraña para nosotros una responsabilidad muy grande, porque tú te dices a ti misma, claro, yo le tengo que transmitir a mis hijos todo lo que mis hijos necesitan para su desarrollo y para su plenitud. Y en las familias cristianas entienden que la fe es parte de esa comunicación y de esa transmisión.
Pero la fe no es una realidad que en algún determinado momento como que ellos integren de manera, digamos, esencial desde el principio. Lo más probable es que muchos de nosotros de alguna manera no hayamos tenido, digamos, un encuentro personal con Dios a través de una tradición familiar. Por ejemplo, ese es mi caso, ¿no? O sea, que es una realidad que está ahí. Puede ser que una familia transmita y comunique, ¿no? una formación, no digo que no se haga, hay que hacerlo, pero que en el fondo esos hijos tendrán que poner a prueba esa realidad porque la fe es algo íntimo y personal. O sea, ellos tienen que asumirla como propia. Hombre, tu tarea está en saber acompañar y ofrecer debidamente esa fe para que sea atractiva a través de tu propia experiencia de vida. Con lo cual quiere decir que la transmisión del Evangelio dentro de la realidad de la familia depende más que del contenido, que del... Más que del contenido, ¿de qué dependería? Del ejemplo. Como todo en esta vida. Con lo cual quiere decir que es más consecuente dentro de la transmisión de la fe que tú, de alguna manera, ¿no?, vivas intensamente esa fe, que el Evangelio, ¿no?, nutra los acontecimientos de tu vida para que tus hijos lo perciban y entiendan que eso es necesario. ¿Me explico? Pero sí o sí, ellos en algún determinado momento, cuando sean adolescentes, sean jóvenes y estén en el desarrollo de su propia personalidad, se van a posicionar frente a los enemigos del desarrollo de su libertad, que son sus padres, ¿no? Y se van a posicionar, y en ese posicionamiento van a tener esa crisis y van a decir, pues yo no quiero creer. Y a lo mejor son, ¿sabes?, tienen todo eso ya en su interior, pero como tienen que de alguna manera afirmarse, ¿no?, pues tendrán, pues yo no quiero, y tendrá su crisis hasta que en algún momento esa crisis dé paso a la asimilación personal. ¿De acuerdo? Sigo pensando que lo más fundamental, ¿no?, a la hora de transmitirle a nuestros hijos, ¿no?, es el amor, porque eso sí es constitutivo en esencia. Es evidente que la fe contribuye al amor de los... Eso lo veremos mañana cuando hablemos de la sacramentalidad y el don de la gracia teologal en vosotros. Porque claro, evidentemente necesitáis la vida de Dios y la vida teologal para que la experiencia de fe que tenéis la podáis transmitir a manera ejemplar y no solamente de palabra. ¿De acuerdo? Lo primero que busca fundamentalmente Dios es fortalecer evidentemente la relación de amor a nivel de pareja, porque es lo que necesitan nuestros hijos para alcanzar seguridad personal. Y eso, repito, ¿desde cuándo los niños son sensibles a esta realidad? Desde el vientre materno. Desde el vientre materno. Bueno, sí, o sea... Sí, porque cuando en un matrimonio existe esa complicidad con Dios en el amor, ya se está dando esa concepción, sí, y esa criatura, sí, ya está sintiendo algo. Sí, bueno, sí, digo yo, pero no, te digo yo en cuanto a la experiencia de la criatura en sí misma, ¿no? O sea, la criatura en sí misma es sensible desde el vientre de su madre, ¿no? O sea, y fijaos, entre más estén cerca ese acontecimiento, entre más cerca está su nacimiento, más sensibilidad hay. Hay algún padre que dice, es que hasta que no se entere, ¿no?, no pasa nada. Y resulta que se enteran mucho más antes, porque tienen mucha más receptividad y sensibilidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, si vosotros trabajáis en vuestro amor conyugal, contribuís enormemente al desarrollo de ese otro fin, de la educación de los hijos, ¿de acuerdo? Porque todo lo que de algún modo les permite vivir en un amor, ¿no?, pues más comprometido, más auténtico, más de alguna ordenado por la gracia, va a ser importante para el crecimiento y para la maduración de esos hijos. Entonces es un trabajo importante, ¿no? ¿De acuerdo? No sé si me habéis entendido. Entonces no os quedéis solo con la consideración de traerlos al mundo o de ofrecerles lo que necesitan materialmente. Tenéis de alguno que pedirle al Señor la gracia de ofrecer a esos hijos un clima, evidentemente, de amor, de respeto, de consideración y de cultivo especialmente, ¿no?, del amor, tal como lo estamos planteando a través de este ejercicio de profundización en la doctrina del matrimonio cristiano, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Me entendéis esto? Junto a esta realidad, la consideración de la ayuda mutua, ¿no?, de los esposos nos lleva, por tanto, ¿no?, a dimensionar de qué manera nosotros consideramos que la persona que está a mi lado en este momento es mi ayuda adecuada, tal como lo dijo el Señor en la palabra. No es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda como él para que se realice y para que pueda crecer y madurar, ¿no?, y desarrollar toda su capacidad de amar. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de la consideración de la ayuda adecuada partimos de una premisa, ¿no? ¿Me explico? Ninguno aquí puede en algún momento mirar a su pareja y decir, dale gracias a Dios de que estás conmigo.
No sé si me entienden. O sea, como decir, madre mía, o sea, te ha tocado a ti, vamos, lo mejor, ¿no? O sea, es que no te podía tocar una persona con la que mejor pudieras enriquecerte y poder desarrollarte, ¿no? Porque yo soy lo mejor de este mundo, ¿no? Quien plantea las cosas desde esa perspectiva está como de alguna manera considerando que él es como el sol alrededor del cual giran todos los planetas, ¿no? ¿Me explico? Esa visión, ¿no? Muy egocéntrica, muy determinada en gran medida más por la realización y por la determinación de mi yo, es totalmente contraria a lo que estamos hablando. Y por eso, de algún modo, condiciona en gran medida el desarrollo de la vida conyugal. ¿Ya? Hemos dicho que mientras el vector esté centrado en ti mismo, lo más probable es que eso genere una toxicidad en tu relación de pareja. Acordaos de eso, ¿no? Casi siempre que han tenido los problemas más gruesos, o sea, los problemas más fuertes en la relación de pareja, han estado condicionados por grandes momentos de soberbia y de orgullo. ¿Me explico? De yo soy y ahí, ¿no? Pero no. Que es así, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos en algún momento plantearnos que, primero, fijaos que nos cuesta mucho, ¿no? La consideración de esa de no tener como una especie de afirmación en nosotros mismos, ¿no? No sé, nos encantaría ser caracoles, ¿no? De estos que no querían, o sea, se frotan y ya está, ¿no? Ya, cada uno se va a su lado y ya me realicé, ¿no? Me perfeccioné. No, o sea, no es eso. O sea, yo de entrada tengo que aceptar que yo en mi vida, ¿no? Digamos, tengo, digámoslo así, como una dimensión de necesidad de ser enriquecido desde fuera. Es lo que Aristóteles llegó a considerar en su momento, digamos, dentro de lo que era la vida social y la vida política. O sea, ¿qué quiere decir? Que digamos, política aquí por la vida, o sea, por las circunstancias de la vida del pueblo, ¿no? Porque vivimos insertos dentro de una sociedad porque nos aportamos y nos enriquecemos mutuamente. ¿Me explico? O sea, no podemos de alguna manera desconsiderar esa realidad ni pensar que no necesitamos de nada ni de nadie. Hay alguien que lo llega a pensar en algún momento. ¿Yo necesito ayuda? Si yo puedo solo todo, ¿no? Si yo puedo de alguna manera no resolver todos mis problemas, ¿acaso yo no soy lo suficientemente hombre, no? Lo suficientemente, ¿no? Como para poder llevar a cabo el cumplimiento de todas mis compromisos o mis obligaciones? Es más, todos los eslogans del mundo son, de alguna manera, están determinados para que tú te creas que eres tú el que tiene el control de las cosas. Y entre más te aíslas, ¿no? De la necesidad de enriquecerte de los demás, más te empobreces. ¿No se han dado cuenta que las personas que están más cerradas en sí mismas, están más ensimismadas, tienen de alguna manera poca capacidad de apertura y de comunicación y por tanto poca capacidad de establecer amistades y poca capacidad de generar relaciones humanas? ¿Me explico? Porque en el fondo estamos llamados a crecer, por eso estamos en una estructura en sociedad. Por eso de alguna manera, digamos, todo lo que estamos viviendo aquí a través de este fin de semana nos permite tener encuentros y enriquecimiento, ¿no? De repente hay uno entre vosotros, cuando habláis, cuando os comunicáis y tal, de repente entre vosotros os podéis ayudar sin que lo sepáis, o sea, sin que os deis cuenta, a través de lo que, no, nosotros hacemos, yo nunca había pensado, no sé si me entendéis, ¿no? O sea, hay un proceso de enriquecimiento a través de la apertura y la disposición del corazón, porque hemos sido creados para eso, para enriquecernos en la firme conciencia de que no podemos realizarnos individualmente. El egoísmo o el encerrarse en sí mismo es enemigo del proyecto del amor. ¿Queda claro, no? ¿Queda claro, sí o no? Sí. Es importante que lo tengáis muy claro, muy claro. Necesitáis de la persona que está a vuestro lado. La necesitáis. Para amarla. Para llevar a cabo el cumplimiento de este fin, evidentemente, ¿no? Para que de algún modo podamos considerar que nos estamos enriqueciendo mutuamente. ¿Cómo se da este proceso de enriquecimiento, ¿no? ¿Cómo se da esta realidad, ¿no? Se da a partir, evidentemente, de la capacidad de profundizar en el conocimiento del otro, que es lo que te permite a ti enriquecerte, tener otra versión de la realidad con la cual confrontarte y con la cual de algún modo plantear una fuente de enriquecimiento para tu propia cosmovisión de la realidad.
O sea, eso lo que te permite es ensanchar, ¿no? Dilatar todos y cada uno de los aspectos de tu vida, tu forma de pensar, tu forma de posicionarte ante los acontecimientos, tu forma de entender la naturaleza del amor, tu forma de educar, tu forma de... Es que en todo, de alguna vez, se produce una confrontación a partir de ese necesario conocimiento de la vida de pareja. Y tú en ese aspecto, o sea, cuando vives ese elemento de confrontación, o sea, te tiembla el piso. Porque eso es sacarte de la comodidad en la que te sitúa el yo. Y cuando uno se sitúa en el yo es muy cómodo, ¿eh? Que lo sepáis. El yo se apoltrona, ¿entienden la expresión, no? El yo se apoltrona y nosotros normalmente tenemos expresiones de esas de es que yo soy así. ¿Y no puedo cambiar? ¿No puedo cambiar? ¿Qué? Mira, me educaron así. Así fui. Y así está. Es como decir, pues o sea, ya está. O sea, vamos, no se puede ni plantear, ¿no? La posibilidad de que haya un diálogo, ¿no? Porque ya está así, ya. Y es verdad, vamos a decir, ¿no? En consideración al que en algún momento vive esta resistencia y esta forma defensiva de enfrentarse a la realidad, es verdad que hay muchas cosas que nosotros no podemos cambiar de nuestro origen, de nuestra historia, pero no quiere decir, como lo dije esta mañana, que no tengamos una capacidad de mejora, que no tengamos la capacidad de ser enriquecidos desde fuera, ¿no? Por eso es importante no crearse ya de entrada como una especie de blindaje, porque en ese blindaje lo que estás escondiendo es que tú no quieres sufrir ese proceso de confrontación. Porque es más cómodo estar como estás, en tu mundo, ¿no? Mágico ¿no? ¿Sabes? Donde un rollo, ¿no? Todas estas cosas que me plantean es un rollo, ¿no? En fin, no. O sea, entonces, si tú pierdes la capacidad de entender que tienes capacidad de mejora, ¿sabes? Te estás encerrando en tu propio yo. Y eso va a hacer que la relación, sí o sí, al final se deteriore. O genere grietas, ¿no? Grietas que en algún momento pueden, ¿no?, perjudicar o pueden condicionar, ¿no?, el que la relación de pareja madure, crezca y se desarrolle. ¿De acuerdo? Entonces necesitamos ese elemento. Por eso es importante que en algún momento alguien nos ofrezca una cosmovisión distinta de la que tenemos o de cómo hacemos las cosas. ¿De acuerdo? Es que esto, alguien dirá, porque a usted no le toca. Sí, bueno. Pero fijaos que como sacerdotes, ¿sabes? Voy a hacer una anécdota, ¿no?, de esta realidad, ¿no? Pues sí, este nos habla mucho a nosotros, pero este ni se entera, ¿no? Pero es que en todas las realidades de la vida, donde de alguna manera se establecen relaciones humanas, y especialmente donde se establece una responsabilidad en tu entrega, es necesario que comprendas esto. En una comunidad religiosa es así, por ejemplo. Yo tengo que aprender a conocer la realidad de todos y cada uno de mis hermanos, y cada uno de ellos es, vamos, como se suele decir vulgarmente, hijo de su madre, ¿no? O sea, cada uno tiene su especificidad y su realidad, y cada uno te ofrece un elemento de confrontación. O como sacerdote, a lo mejor en algún momento cuando tienes la tarea, ¿no?, ya eres educado, formado en el seminario, bla, 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 plin, 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 y luego sales a la vida, ¿no? Y te parece que puedes aplicar todo de manera, ¿no? Pues resulta que te vienen situaciones donde te das cuenta que evidentemente no es lo mismo tratar, ¿no?, a una persona joven que a una persona anciana, que no es lo mismo tratar a un hombre que tratar a una mujer. Los curas también tenemos que de alguna manera establecer un principio de entendimiento y de comprensión ante lo que es una realidad distinta a la nuestra. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? A lo mejor hay una persona que, no sé, yo sería, digamos, dentro de mi concepto y dentro de mi forma de entender la realidad, que es muy pragmática, además soy de ciencias, con lo cual significa que para mí sería, ¿no?, como toda una fórmula, ¿no? O sea, aplico la fórmula, ya está, ¿no? Pues no sé, por ejemplo, si yo confieso así a una mujer, no por nada, o sea, para mí es una riqueza enorme, o sea, para mí ha representado una riqueza enorme, por ejemplo, ser capellán de monjas en un tiempo, o sea, una riqueza extraordinaria. No lo veo como una especie de, no sé, ¿no?, como diría, ¿no?, pues ¿a qué te tocó? Capellán de monjas. No, o sea, es una riqueza extraordinaria, porque te permite a ti, ¿no?, posicionarte en una realidad distinta como tú la ves, ¿no? Y aunque de alguna manera esa circunstancia implique para ti, pues, pulirlo, al final, cuando termina todo ese proceso, te das cuenta que lo que has hecho es ensanchar tu corazón y tienes la capacidad de desarrollar
lo que el Señor te ha pedido, o sea, el ejercicio de tu sacerdocio ministerial, de una manera mucho más pues mucho más comprensiva, mucho más extensible, no sé si me entienden, ¿no? O sea, es una escuela de amor, en cualquier ámbito, en cualquier ámbito. Lo mismo pasa con vosotros, en vuestra realidad, Por eso es importante aprender a conocer esa circunstancia. ¿Cómo nos conocemos? ¿Por intuición? O sea, por ósmosis, se comunican las cosas por... No sé. Por Wikipedia, Santiago, mi marido. Me parece que... ¿Así conozco yo de alguna manera a la persona? No. ¿Cómo nos conocemos? Comunicándonos. Nosotros, nuestra estructura personal está abierta a través del diálogo. Mira, como seres humanos, la lógica, fíjate que Aristóteles en su momento, cuando habla de la lógica, ¿no? Ya he nombrado mucho a Aristóteles, ¿no? Durante esta charla, para ver que hay muchos planteamientos que no son meramente religiosos o meramente como cristianos, ¿no? Estamos hablando del hombre, ¿no? Y de su realidad, por tanto, trasciende la realidad del cristianismo. Estamos hablando de cosas que son hondas en nuestra estructura personal. Somos privilegiados, ¿no? A la hora de poder transmitir y comunicar lo que hay dentro de nosotros a través del don de la palabra. O sea, Aristóteles estaba maravillado por la capacidad que tenemos de hacer lenguaje. No solamente conceptualizar, porque conceptualizar es algo extraordinario, ¿no? Generar conceptos en nuestra cabeza, sino transmitirlos y comunicarlos a través de un lenguaje, como vehículo de comunicación, de expresión de lo que hay en nuestro interior. Si alguien es veterinario, ¿no? Oye, qué bien que sería que el perrito diga, me duele aquí porque... No, perrito, o sea, tú ahí intentas, ¿no? Pues palpando, dependiendo, ¿no? Del conocimiento que tienes, de cómo... Pero nosotros tenemos la capacidad de transmitir y comunicar las cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera como estamos ante el mundo, abiertos. ¿Me explico? Es la forma de poder transmitir lo que llevamos dentro hacia afuera. ¿Ya? Y a veces utilizamos la palabra al revés, para engañar, para de algún modo, ¿no? Servirnos de la palabra en servicio de quizás de intereses mucho más egoístas, ¿no? De hecho, digamos, el concepto de verdad es, digamos, la adecuación de lo que hay aquí dentro con lo que sale de mí, ¿no? ¿Se entiende esto, no? El concepto de verdad. Pues tenemos esa capacidad, y es la capacidad que nos permite no hacernos una idea de las cosas, sino conocer realmente en profundidad lo que hay en el corazón de las personas. Pero nosotros somos de los que nos hacemos las ideas de las cosas. Yo pienso que es que mi marido, yo pienso que es que... Porque yo creo que, claro, porque tal cosa, claro, que eso concuerda con... Hombre, ¿no es mejor preguntar? Fácil. Pero es que es mucho mejor preguntar, ¿no? O sea, en lugar de hacerte una idea de las cosas, porque el hacerte una idea de las cosas puede pasar de que en algún momento tu juicio sea equívoco. ¿Te has equivocado alguna vez en la vida juzgando, ¿no? La realidad de las personas? Todo el tiempo cometemos ese error, porque no tenemos una adecuada comunicación. Para que haya una adecuada comunicación, la comunicación tiene que estar libre de prejuicios, de etiquetas, ¿de acuerdo? Y somos fácilmente, ¿no? Digamos así, caemos fácilmente en la tentación de etiquetarnos. Y entre más cercano es el vínculo, digamos que el vuestro es el más íntimo, podríamos decir, más difícil lo tenemos. ¿De acuerdo? Por eso tenemos que saber, primero que todo, que aquí hay una correspondencia, hay como una especie de mutua exigencia. En primer lugar, tenemos que aprender a transmitir lo que hay en nuestro corazón. ¿De acuerdo? Transmitirlo. O sea, hablar es importante. Casi siempre, en cualquier circunstancia de realidad de pareja, siempre habrá alguien que se le facilite más y alguien que se le facilite menos. ¿De acuerdo? Pero hay necesidad de establecer ese principio de comunicación. Hay que hablar. Hay que de alguna manera plantearnos. Y lo segundo, muy importante, si en algún momento permitimos que se dé ese ámbito de comunicación, qué importante es en la comunicación saber escuchar. Porque sí, bueno, a ver, hable. Lo que pasa es que, bueno, otra vez tú con tu problema con el... Oye, espera, que es que ni siquiera he dicho que... No, explico, ¿me dejas hablar? Por favor. ¿No? ¿Me explico? Porque a veces somos así.
que sí queremos que... Sí, bueno, hable. No, pero en el fondo pues, no tenemos la actitud y la disposición para querer escuchar realmente lo que la otra persona nos quiere transmitir, ¿de acuerdo? Para poder entender, ¿no?, la forma como esa persona se aproxima a una realidad que puede ser muy distinta a la vuestra, ¿no?, a la propia personal. ¿Ya? Entonces, en eso consiste fundamentalmente ese proceso de conocimiento, para que abras mucho más, para que veas que hay muchas otras perspectivas a través de las cuales se puede ver un mismo problema o una misma circunstancia, ¿de acuerdo? Es más, puede ser que en el fondo el hecho de que tú compartas tu forma en algún momento pueda ayudarle a esa otra persona a poder aclarar su situación personal, pero necesitas de alguna manera aproximarte a través de la escucha, porque si no te sientes escuchado, si no te sientes escuchada, ¿qué le pasa al corazón? ¿Tiene más ganas de hablar? ¿Tiene más ganas de decir cosas? Lo que hace el corazón es esto. Y esto es peligroso. Tanto si me lo quedo en mí, o sea, tanto si se queda en mi realidad individual y se genera una carga tremenda interior, ¿no?, que va a explotar de alguna manera, como si en algún momento lo desahogo de una manera inadecuada donde no lo tengo que desahogar. Que es lo que suele muchas veces pasar, ¿no? Y que es muy peligroso, ¿no?, en una experiencia, ¿no?, sobre todo dentro de la consideración de la fidelidad conyugal. Así que yo os propongo, ¿no?, que en algún momento, ¿no?, podáis trabajar en esa necesidad de conocerse y comprenderse a través de un diálogo libre de prejuicios. Hay que hablar y hay que sacar tiempos para favorecer esa ayuda. Barrido de vuestra historia esta semana. ¿Cuánto tiempo has dedicado a cada fin? A cada fin. Entonces yo me digo, durante esta semana, ¿cuánto he dedicado al fin de la procreación y la educación de los hijos? Bueno, la gran mayoría de gente se inserta dentro de esta realidad. Y que los niños al cole, y vamos aquí, y que el niño, y que dónde está, y que hay que recogerlo, y que hay que llevarlo al fútbol, y que estamos haciendo. Bueno, en fin, bueno, muy bien. Entonces terminamos el día y nos decimos, ¿y cuánto hemos dedicado a nuestro fin primordial? Que es la ayuda mutua a los esposos. No. Pues a procrear. Si el día no ha ido bien, que eso tampoco es fácil. Creo, mira, fijaos lo bueno que sería, ¿no?, considerar como un propósito fundamental de vuestra vida de pareja que sacarais tiempo para compartir. ¿Para qué? Para procrear. Bueno. Que deberíamos sacar tiempo para no perder nunca la posibilidad de seguirnos conociendo. A veces necesitamos desconectarnos de esa realidad sin que sea, digamos, evidentemente un ejercicio de irresponsabilidad, pero sí deberíamos en algún momento tener al menos un día para salir juntos, para tomarnos una caña, para ir al cine, para dialogar, para hablar simplemente, para compartir, pero muchas veces no lo consideramos como algo tan importante, porque hay otras cosas que parece que son muchísimo más importantes. O porque terminamos discutiendo. Entonces, ¿me habéis entendido eso? Eso es lo que permite en algún momento, ¿no?, que esa comunicación y esa sinergia les lleve, ¿no?, a considerar, ¿no?, dentro de la dimensión del fin unitivo, ¿no?, eso se llama, ¿no?, fin unitivo y fin procreativo. Dentro del fin unitivo puedan ubicar evidentemente como una sinergia, ¿no?, que se da en todos los aspectos de la vida personal, incluido en el de la sexualidad. Porque como os lo he dicho, digamos, hay una sexualidad que no está ordenada por su propio fin, o sea, por su propia potencialidad, la fecundidad, sino simplemente ¿a qué? A la comunicación, a la entrega mutua, ¿no?, a un espacio, de alguna manera, de enriquecimiento mutuo en el amor, ¿ya? Cuando evidentemente nuestra comunicación es casi nula, ¿os dais cuenta que eso perjudica nuestra capacidad de entrega? Y se hace como bastante como quita. Claro, que se hace mucho más difícil, ¿no?, que en algún momento podamos considerar eso como un bien y como un don. Entonces, yo os hago esa invitación, porque no me da mucho más tiempo para profundizar en algo, ya tenemos que ir a comer, pero os pido de todo corazón que consideréis, ¿no?, dentro de la dimensión de estos fines, lo que podéis aportar para que podáis crecer en esa
disposición. ¿De acuerdo? ¿Vale? O sea, ayudaos mutuamente. Os necesitáis. A veces, yo lo digo, hay personas que en algún momento al plantear esto dicen, bueno, padre, honestamente, o sea, yo examino mi relación de pareja y tal, y yo veo que en algún determinado momento como que esa persona no me aporta nada. Todo lo contrario, es como si me pusiera a prueba todo el tiempo. Pues esa es la riqueza. Es verdad, a veces nos damos cuenta que la riqueza no está revestida siempre, como les he dicho esta mañana, de virtualidades. ¿Me explico? Sino además está revestida de ¿qué? De limitaciones. ¿No os dais cuenta que hay muchas virtudes que se trabajan por confrontación negativa, vamos a decirlo así? Como la paciencia, la condescendencia, la capacidad de perdón, todas estas cosas, porque eventualmente, ya os he dicho que de entrada todos de alguna manera tendríamos que reconocer nuestras potencias, nuestras cosas buenas, así como también nuestras limitaciones. Esas limitaciones también hacen parte de esta dimensión de apoyo mutuo, ¿no? ¿Me explico? O sea, a lo mejor, qué sé yo, a lo mejor eres una persona súper impaciente, ¿no? Súper impaciente, es que, y resulta, ¿no? Pues que tienes a una persona que se demora arreglándose 2 horas. ¿Me explico? Y tú estás ahí como... Entonces, evidentemente, ¿qué es lo que te está permitiendo Dios trabajar a través de esa realidad? La impaciencia. O sea, la impaciencia en algún momento puede sacar lo peor de ti mismo. ¿Me entiendes? Una reacción demasiado, ¿no? La cólera, la visceralidad y estas cosas. Necesitas de ejercer. Bendito sea Dios que se demora 2 horas más. Yo creo que habría que llegar a un acuerdo. Sí. Iba a decir exactamente eso. Ahora, no os toméis esto como excusa, ¿no? Cariño, pule, paciencia. Ya voy. No. O sea, esto exige también, ¿no? La consideración de que esa persona que en el momento es mucho más, a lo mejor que se complica más, que se enreda más, que aprenda de alguna manera a ser mucho más práctica. No, por eso tiene que saber escuchar los buenos consejos que en algún momento, ¿no? Se te pueden plantear. No sé si me entienden, ¿no? Que a veces que nos puede costar que nos digan, oye, no necesitas sacar todo el ropero para que te puedas estar. O sea, puedes sacar unas cuantas, ¿no? Puedes decidir entre algunas, ¿no? O sea, hay cosas que se pueden aportar y que nos pueden ayudar a encontrar, muy bien, a encontrar un equilibrio. Pero para encontrar un equilibrio tenemos que perder ambos. Tenemos que perder ambos. Y si tú pretendes que solamente pierda él o ella, no eres capaz de sacar adelante este propósito.